Dicen los sabios antiguos que el cuerpo humano fue esculpido como un templo. Cada órgano, cada hueso, cada pliegue, con un propósito divino. Pero entre todos sus secretos, hay uno que pocos han comprendido. La lengua. Ese pequeño músculo, humilde, casi inadvertido, es en realidad un portal. Las antiguas escuelas de sabiduría lo sabían. En la tradición tántrica se enseñaba que colocar la lengua en el techo del paladar activaba un circuito sagrado de energía. Los yogis lo llamaron Kechari Mudra, el gesto del éter. Una llave vibratoria que despierta el sonido interno. Y no es solo mística. Hoy, la ciencia confirma que esa posición estimula el nervio vago, la autopista de nuestro sistema nervioso parasimpático, el encargado de llevarnos del estrés a la presencia. Cuando la lengua toca el paladar, se cierra un circuito eléctrico entre puntos bioenergéticos. El cráneo vibra. La caja torácica responde. Y lo que parecía un simple gesto se transforma en resonancia. Esa vibración viaja desde el hueso esfenoides, en el centro del cráneo, hasta las meninges, alterando patrones cerebrales, modificando estados de conciencia. ¿Y si los antiguos sabían lo que hoy apenas comenzamos a recordar? ¿Y si cantar un mantra no es solo un acto devocional, sino una forma de reorganizar tu sistema nervioso? ¿De afinar el cuerpo como si fuera un instrumento sagrado? Porque no es solo lo que suena hacia afuera, es lo que vibra hacia adentro. Quizás la lengua no fue creada para hablar, sino para abrir puertas. Y cada palabra, cada sílaba, cada gesto silencioso, es una llave que, bien usada, nos devuelve al origen, al lugar donde el sonido no es ruido, sino camino. En las civilizaciones más antiguas, el sonido no era entretenimiento, era medicina. Era arquitectura sagrada construida en el aire, capaz de mover montañas internas y abrir pasajes invisibles dentro del cuerpo. En Egipto, los sacerdotes del templo de Karnak entonaban vocalizaciones guturales dentro de cámaras de resonancia. No lo hacían para los dioses. Lo hacían para alterar sus propias frecuencias. La lengua vibraba contra el paladar, activando puntos que hoy la neurociencia vincula con la estimulación del hipotálamo. En la India, los sabios del mantra yoga enseñaban que cada letra sánscrita no solo tenía un sonido, tenía un lugar específico dentro de la boca, un punto exacto donde la lengua debía presionar para despertar ciertas energías. La ciencia moderna lo respalda. Estudios de fonética articulatoria han mapeado cómo los sonidos afectan distintas regiones del cerebro y el paladar superior, donde la lengua se apoya al cantar, es un nodo de terminaciones nerviosas que conecta con el nervio trigémino y el sistema límbico, regiones profundamente ligadas a la emoción, la memoria y la espiritualidad. En el Tíbet, los monjes no solo meditaban, vibraban. Sus cantos guturales no eran cánticos estéticos, sino mecanismos de limpieza vibracional. Un masaje interno realizado con ondas. En América precolombina, algunas tribus amazónicas practicaban cantos nocturnos, donde la lengua se movía de forma ritual dentro de la boca, creando frecuencias diseñadas para inducir visiones. Todos ellos, separados por océanos y siglos, llegaron a la misma conclusión. La lengua es un cetro de poder. Y no por lo que dice, sino por cómo vibra. Hoy, la acústica avanzada ha descubierto que ciertos armónicos vocales pueden cambiar la estructura del agua. Y tú, estás hecho de agua. ¿Te imaginas entonces lo que tus propios sonidos hacen dentro de ti? No estamos hablando de religión, ni de creencias. Estamos hablando de biomecánica sagrada. El cuerpo humano, ese templo olvidado, lleva dentro de sí un sistema de activación basado en vibraciones. Y la lengua es la llave maestra.
Los antiguos no lo enseñaban en escuelas. Lo transmitían de boca a oído. De lengua a lengua. Y quizás ahora. Es tiempo de recordar. Sino en cuerpos. Los sabios no memorizaban datos. Sino sensaciones. Y no había separación entre lo espiritual y lo físico. Porque sabían que todo lo que vibra, vive. La lengua era uno de sus grandes secretos. En los antiguos linajes de la India, el mantra yoga no comenzaba con palabras, sino con posiciones. La lengua debía colocarse cuidadosamente en distintas regiones del paladar, porque cada punto era una nota en la partitura del cuerpo. La ciencia lo confirma. El paladar superior está cubierto por terminaciones nerviosas que activan rutas directas hacia el cerebro medio, especialmente hacia el tálamo y el sistema límbico, núcleos sensoriales donde se procesa el placer, el dolor, la memoria emocional y la percepción del tiempo. Por eso, los mantras no solo se escuchaban, se sentían. Un canto no era solo un sonido. Era una estimulación interna de frecuencias que recorrían los huesos del cráneo, activaban glándulas y modificaban el estado de conciencia. En la tradición taoísta, el simple gesto de reposar la lengua en el paladar cerraba el llamado circuito celestial, una conexión energética entre la base de la columna y el cerebro. Hoy sabemos que esa posición estimula el nervio vago, el mismo que regula el corazón, la respiración y las funciones digestivas profundas. No es magia. Es biología sagrada. En los templos tibetanos, los monjes se entrenaban durante años para generar sonidos con resonancias específicas, capaces de inducir vibraciones precisas en los ventrículos cerebrales. Una resonancia que los neurocientíficos llaman cavitación vibracional. Ondas que rebotan en el líquido cefalorraquídeo, como si el cerebro mismo fuera una cámara acústica. ¿Y tú? Tienes el mismo instrumento. El cráneo humano está diseñado para resonar. La lengua es su afinador. La voz, su frecuencia. Y el cuerpo entero, su caja de resonancia. Pero no basta con hablar. Hay que recordar cómo vibrar. Los antiguos lo sabían. Y por eso, en cada cultura, sin conocerse entre sí, repitieron el mismo gesto. Cerrar los ojos. Colocar la lengua en lo alto. Y dejar que el sonido emane desde dentro. El cuerpo no es un recipiente. Es una antena. Y cada una de sus partes fue diseñada para algo más que funcionar. Fue creada para sentir, emitir y resonar. Los antiguos no estudiaban anatomía con bisturís, sino con atención. Y descubrieron, mucho antes que la ciencia moderna, que la vibración no se queda en el oído. Viaja por los huesos. Rebota en el cráneo. Y despierta memorias grabadas en la médula. Hoy, la neurociencia le pone nombre a lo que ellos ya sabían. Resonancia ósea. Estímulo somatosensorial. Neuroplasticidad inducida por vibración. Cuando la lengua vibra en el paladar, activa microoscilaciones que se transmiten por el hueso esfenoides, ubicado justo en el centro del cráneo. Ese hueso, curiosamente, tiene forma de mariposa y sostiene a la glándula pituitaria. ¿Coincidencia? La pituitaria, junto con la pineal, es considerada el eje del tercer ojo en muchas tradiciones. Y lo que activa estas glándulas no son ideas, sino impulsos eléctricos. Ondas internas generadas por la vibración constante. Estudios actuales han demostrado que la vibración sonora sostenida puede cambiar la frecuencia de disparo neuronal. Puede armonizar la actividad de las ondas cerebrales, reduciendo el estrés, aumentando la concentración y generando estados de trance lúcido. Pero lo que la ciencia apenas comienza a explorar. Los sabios ya lo usaban como práctica diaria. Sabían que al colocar la lengua en el paladar y emitir una vocal sostenida, el cuerpo comenzaba a entrar en un estado de coherencia.
Los latidos del corazón se sincronizaban con la respiración. Las ondas cerebrales descendían a frecuencias alfa o zeta. El sistema inmune se fortalecía. Y el pensamiento se volvía claro como el agua. El cuerpo, entonces, no era obstáculo para lo divino. Era el puente. Y la lengua. Esa pequeña estructura muscular ignorada por la mayoría. Era la palanca que activaba ese puente. La ciencia lo dice con números. Los antiguos lo sabían con silencio. Pero ambos coinciden en algo esencial. Tu cuerpo vibra. Y la forma en que haces vibrar tu lengua puede cambiarlo todo. No hay máquina más precisa, ni templo más sagrado que el cuerpo humano. Durante siglos, hemos intentado entenderlo desde afuera. Con bisturís, con microscopios, con ecuaciones. Pero los antiguos lo hacían de otro modo. Ellos lo sentían desde dentro. Y sabían que cada gesto, cada músculo, es también un símbolo. La lengua, por ejemplo, para la ciencia moderna, es un órgano compuesto por 8 músculos intrincados. Capaz de articular sonidos, manipular el alimento y sostener el habla. Pero para las culturas ancestrales, era algo más. Un activador de la vibración interna. Cuando se coloca la lengua en el techo del paladar, no solo estás haciendo un movimiento físico. Estás cerrando un circuito. Un puente bioeléctrico entre la base de la columna y el tallo cerebral. En el taoísmo, lo llamaban el puente celestial. Y lo representaban como un río de energía que fluye desde el perineo hasta la coronilla, pasando por el corazón, la garganta y la lengua. Hoy, los neurofisiólogos explican este fenómeno como una activación del nervio vago. Una red de fibras que conecta cerebro, pulmones, corazón, intestinos. Y que tiene el poder de regular el equilibrio interno del cuerpo. Al estimularlo con la lengua, se reduce la frecuencia cardíaca. Se activa la digestión. Y se liberan neurotransmisores como la acetilcolina. Una sustancia que calma la mente. Reduce la inflamación. Y mejora la conexión mente-cuerpo. Pero esto no se detiene ahí. La lengua, al presionar ciertas zonas del paladar, también genera vibraciones óseas. Y el hueso más sensible a esto es el esfenoides. Este hueso, situado en el centro del cráneo, tiene una forma alada, como si resguardara algo. Y de hecho, lo hace. Justo encima, descansan las glándulas pituitaria y pineal. 2 centros neuroendocrinos que regulan la conciencia, el sueño, la percepción del tiempo. Y quizás, algo más. Cuando se vibra desde la cavidad bucal, ya sea con un mantra, un sonido gutural o incluso un zumbido nasal, esas vibraciones llegan a la base del cerebro. Y en algunos estudios se ha observado que pueden inducir una mayor producción de melatonina y serotonina. ¿Qué significa esto? Significa que la vibración consciente, producida por la colocación precisa de la lengua, puede alterar no solo tu estado emocional, sino tu percepción misma de la realidad. Los antiguos lo experimentaban sin laboratorios. Pero no por eso lo entendían menos. Sabían que ciertas frecuencias, como el sonido OM, resonaban en el pecho, en la garganta y en el cráneo. Dependiendo de la forma de la boca, de la colocación de la lengua y de la intención del practicante. En la tradición del Nada Yoga, la práctica del sonido interno no era externa. No se cantaba para los dioses. Se cantaba para afinar el instrumento. Y ese instrumento eres tú. No un cuerpo aislado, sino una cámara acústica viviente. Un sistema de membranas, fluidos y huesos, que puede entrar en coherencia con ciertas vibraciones, como lo hacen las cuerdas de un violín. Cuando se tocan a la distancia, tu columna vertebral vibra. Tu cráneo vibra. Tus órganos tienen frecuencias únicas. Y la lengua es el director de esa orquesta. Cuando lo comprendes, dejas de usar tu voz solo para hablar
Y empiezas a usarla para transformarte. Cada vocal, cada consonante, puede convertirse en una onda de resonancia interna, que masajea tejidos profundos, que alinea tus centros neuronales, que despierta áreas dormidas del cerebro. Y no se trata de fe. Se trata de física, de acústica, de biología resonante. El cuerpo es un instrumento sagrado. Y la lengua, la batuta que puede despertar su música interior. Lo que antes llamábamos espiritualidad, hoy lo llaman neurociencia. Pero el mensaje es el mismo. El poder ya está dentro de ti. Solo debes recordar cómo tocarlo. Llega un momento en todo conocimiento, donde la teoría ya no basta, donde las palabras deben encarnarse, y la sabiduría hacerse carne, sonido y vibración. Porque lo que no se practica, se olvida. Los antiguos lo sabían. Por eso sus enseñanzas no se dictaban desde un estrado, sino desde el cuerpo. Y hoy, tú puedes recordarlo. Busca un lugar silencioso. No por fuera. Por dentro. Siéntate con la columna erguida, como si la base de tu columna fuera la raíz de un árbol milenario. Y tu coronilla, la copa que toca el cielo. Ahora, inhala profundo. Y lleva tu atención a la lengua. Deja que se eleve suavemente hasta tocar el paladar superior, justo detrás de los dientes. No como un esfuerzo, sino como quien recuerda una posición olvidada. Ese gesto simple, aparentemente insignificante, cierra el circuito energético entre el pecho y el cerebro. En términos modernos, activa la conducción entre el nervio vago y el sistema nervioso central, promoviendo estados de calma, regulación emocional y liberación de acetilcolina, la molécula de la paz interior. Con la lengua en su lugar, emite un sonido. Puede ser una vocal, A, U, M, o una combinación que vibre en distintos centros, AUM, OM, RAM, Elige una que resuene contigo. Al emitirla, no busques volumen. Busca vibración. No cantes para afuera. Siente hacia adentro. Deja que el sonido viaje. Desde el pecho, a la garganta y finalmente, al cráneo. Siente cómo tu rostro se convierte en un cuenco. Como los huesos de tu cabeza comienzan a resonar suavemente. Como si una campana invisible se activara desde dentro. La ciencia lo llama resonancia craneal inducida. Una vibración que estimula tejidos duros y blandos. Que masajea el nervio trigémino. Y que incluso puede alterar patrones cerebrales. Medidos en ondas alfa y zeta. Los estados de atención relajada. De ensoñación lúcida. De acceso intuitivo. Repite este canto interno 3 veces. 7 veces. O las que tu cuerpo pida. Porque esto no es técnica. Es ceremonia. Entre cada repetición, deja espacio. Escucha el eco dentro de ti. Eso también es parte del sonido. Y si quieres ir más profundo, mantén la lengua en el paladar. Incluso en silencio. Porque la vibración no siempre necesita voz. A veces, la más poderosa frecuencia es la que solo tú puedes sentir. Respira. Vibra. Recuerda. Los antiguos no hablaban de despertar espiritual como una meta futura. Lo vivían como un pulso presente. Y ese pulso es este. Aquí. Ahora. En tu lengua. En tu aliento. En tu vibración. Porque cuando la práctica se convierte en rito, el cuerpo se vuelve sabiduría. Y la sabiduría comienza a cantar desde dentro. Es allí donde la práctica se transforma en presencia. Donde ya no se trata de repetir un mantra, ni de alcanzar un estado, sino de estar. Como quien escucha la música de una flor abriéndose. O el murmullo de las estrellas.
Tu cuerpo fue el portal. La lengua, la llave. El sonido, el puente. Y tú. El viajero que ha regresado. Porque al final, no se trata de técnica. Ni siquiera de sabiduría. Se trata de volver a sentir que estás vivo. Desde dentro. Sentir que tu columna es un canal de luz. Que tu cráneo es una cúpula resonante. Y que cada célula canta su parte. En una sinfonía que no cesa nunca. Trascender la forma. Es entender que la forma misma fue siempre sagrada. Y que tu voz, esa que comienza en la raíz de tu ser y vibra hacia lo eterno, no está hecha solo para hablar. Está hecha para recordar quién eres. Y quién eres no se dice con palabras. Se vibra.